partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Hola, ¿qué tal mis hermanas y mi hermano amado Pedro? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Alegres de estar aquí reunidas para escuchar esa charla de Pedro. Charla poderosa. Dios, amén, claro que sí. Y pues como ya pudieron ver, tenemos un invitado de súper lujo en esta tarde, en esta noche. Alguien súper especial para nuestra comunidad, con muchos años de recorrido, de nuestro amado hermano Pedro Moreno. Pedro, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Helen, Claudia, Evelyn. Un placer. Bien, contentas, bendecidas de estar acá compartiendo en esta tarde, pero como todo lo que hacemos en nuestra amada comunidad, pues vamos a hacer una oración para entregar nuestro programa, así que todos los hermanos que nos escuchan, pues atentos a la oración. Bueno, entonces vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos regalas, papito amado. Gracias porque nos tienes aquí reunidos en tu nombre para enseñarnos precisamente, Señor, a dar las gracias por todo y a alabarte en todo, Señor Jesús. Te queremos pedir que te vengas a quedar aquí reunido con nosotros y que permita, Señor, que este mensaje que Pedro nos trae en este día llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos permita, Señor, tener cada día una relación de mayor unión contigo. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues, qué gusto, como ya dijimos, de estar acá. Pedro, cuéntenos cómo llega este precioso mensaje a su vida. Cuéntenos un poco más. Corazón agradecido. Así se llama la charla. Es que a mí lo que me pasa es que el Señor me pone mensajes claros y de repente me pongo a hacer un update, ¿verdad? Entonces, esta charla ya tiene su tiempo de haberla redactado, digamos. Y con esto de la pandemia, ¿verdad? Me pareció que era ad hoc a la situación, porque ¿qué es lo que pasa? La experiencia que hemos vivido todos y en la comunidad se refleja, es que la carga, el peso de este problema es tal que sucumbimos, ¿verdad? Creyentes, no creyentes. En teoría los creyentes deberíamos de estar menos complicados y menos afectados, pero por igual, ¿verdad? Estamos en la carne y entonces yo sentía que uno de los problemas que entra uno cuando estas crisis llegan es la falta de un corazón agradecido al Señor, porque estamos acostumbrados a agradecerle por cosas buenas o cosas grandes que nos pasan y no tanto por las cosas malas o las cosas pequeñas. De por ahí viene la idea de la charla en este año recién pasado, porque fue el año pasado. A mí me gustó una parte que tú hablabas, Pedro, porque tú decías que muchas veces el problema que tenemos es que creemos que es obligación de Dios hacernos los milagros. Entonces, que nos pasaban dos cosas: o que nos enojábamos porque no nos respondía, o cuando ya no lo concedía, ni siquiera dábamos gracias. ¿Por qué crees que nos cuesta a nosotros darnos cuenta que todo es un regalo y que no es obligación de Dios? Sí, es una combinación de elementos que muchos creemos que Dios tiene la obligación, ¿verdad? U otros creemos que tenemos derechos adquiridos, que nacimos con derechos adquiridos o que porque mi forma de ser, digamos, yo me convertí, dejé las cosas que no agradaban a Dios, dejé a mis amigotes y renuncié a pecados y entonces yo creo que Dios me tiene que compensar esa conversión, que en el fondo sería una corrección más que una conversión. Mucha gente solo se corrige y no se convierte.
Entonces, y entonces yo creo que Dios tiene, como es un dando y dando, ¿verdad? Eso creo yo, digamos, la gente, pues, yo no, porque me dio la charla para aclararme a mí primero y después a todos los demás, pero la gente piensa que así es, y tal vez no es que lo maquine, jajaja, yo a este Dios le voy a sacar jugo porque, ¿verdad? O sea, no, pero vemos que así es. Y claro, imagínate qué prueba más terrible, ¿verdad? Que por cierto, prueba quiere decir tentación. La traducción de los griegos, del arameo al latín, ahí se fue cambiando, pero la palabra original es tentación. Entonces, cuando yo digo estoy siendo probado, está siendo tentado. ¿Por qué? Porque la tentación es a renegar de Dios, a pelearme con Dios, a enjuiciar, a juzgar, hay un montón de cosas que uno entra en el pecado, ¿verdad? Entonces, por eso somos tentados. ¿Por qué pasa? Porque no nos ubicamos que aquí este mundo es un mundo pasajero. Entonces, claro, al yo pasar sufriendo, conflictado con la idea de que me tiene que ir mejor y Dios tiene una cierta obligación para que me vaya bien y entonces yo tergiverso la palabra y la vida en abundancia quiere decir que nunca me voy a enfermar y nunca me va a faltar esto. Entonces yo creo que eso me frustra, ¿entendés? Y eso me hace sentirme mal y el fruto de eso es que me voy enfriando. Entonces uno de los síntomas es que no le das gracias a Dios. ¿Cómo le vas a dar gracias si tú estás en lo correcto y él está equivocado? Pues porque no te da lo que te mereces, ¿entendés? Por ahí viene la cuestión esa. Entonces, si ustedes se miran a sí mismos y miran a otras personas cercanas, eso es lo que les pasa en la mayoría de casos. Pues hay una frustración, un enojo o una depresión inclusive, ¿verdad? Porque pues sí, yo caí en un bajón, porque al inicio de la pandemia yo creí que iba a durar un mes, que como venía la Semana Santa, ¿se acuerdan? Entonces yo dije, está bueno, vayámonos a descansar pues el mes entero y cuando regresemos después de Semana Santa, con todo, ¿verdad? Y pasó abril, pasó mayo, y a mí me entró un gran desespero porque, claro, nosotros vivimos de lo que trabajamos, ¿verdad? Pero inmediatamente fue que tuve una revelación en el sentido de que, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en ese? Y me puse a rebuscarme qué iba a hacer para generar ingresos, por ejemplo. Entonces, y me puse con la Fátima a vendíamos mascarillas, caretas, termómetros, nada que ver con lo que yo hago normalmente, porque el otro estaba cerrado. Pero si yo hubiera estado deprimido, o me dejo llevar por la tristeza o esa frustración, quizás no estuviera hablando con ustedes y nunca hubiera dado esta charla, ¿verdad? En el sentido de que pues sí, me hubiera ganado el peso de la prueba de comida. Por ahí. Totalmente. Y algo que me llamó mucho la atención es eso que justo decías, que la prueba al final es un sinónimo de tentación. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la prueba es sinónimo de, no sé, de problema o de algo, pero en realidad tú mencionabas algo que a veces la tentación en realidad es igual a la prueba y puede venir de muchas formas, o sea, como lo que tú mencionabas. ¿Qué pensabas en ese momento en el que la pandemia siguió avanzando y no habían ingresos? ¿Cuáles eran las tentaciones que enfrentaste? La tentación era, bueno, la mayor era a rezongar, a reclamar. Pero me duró poco, gracias a Dios, me duró poco. Y la otra era a buscar hacer cosas al margen de lo correcto, no sé si me explico. Al margen de lo correcto, porque yo tuve oportunidades antes de la pandemia, me ofrecieron ahí un negocio medio turbio, donde había un movimiento raro que a mí no me gustó y por eso no le entré, de manejo de dinero en efectivo. No quiero entrar en detalles ni quiénes, pero
ya se pueden imaginar. Es tentador. Entonces, cuando vino este rollo, porque yo dije, cerramos a saber cuánto tiempo voy a estar cerrado, y yo necesito, pues, porque los ahorritos se le van acabando a uno. O sea, entonces, ese tipo de tentación tuve yo, de pensarlo. Gracias a Dios solo lo pensé, no lo ejecuté, pero me vi tentado. La tentación no es pecado, o sea que yo puedo pensar lo que quiera mientras no obre de acuerdo a esa tentación, ¿no? Así es que en ese caso, gracias a Dios no lo hice. Entonces aguanté y hasta el día de hoy lo que el Señor me permita tener o no tener, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios por la prueba. Si uno no tiene un corazón agradecido, no le puede dar gracias a Dios por la pandemia, incluyendo los casos en que se le han muerto seres queridos. Si usted no tiene un corazón agradecido de verdad, no le va a poder dar gracias a Dios. Porque en el sentido de la carne, del mundo, de lo humano, no. ¿Por qué le va a dar gracias a Dios si me quitaste a mi mamá o a mi papá o a mi hijo? Entonces, y se nos olvida que aquí estamos de paso, que esta no es nuestra tierra, que nosotros pertenecemos a otro lugar, que somos como extranjeros turisteando en este mundo y que vamos a regresar al hogar, que es el corazón de Dios, y que entonces tranquilo, ¿no? O sea, y por eso es que se sufre aquí, ¿verdad? Porque aquí no es el cielo. De acuerdo. Por ahí. Bueno, Pedro, gran siervo del Señor, con una trayectoria inmensa. ¿Qué nos puede decir a esa audiencia y a nosotros, especialmente a quienes en estos momentos están pasando esas situaciones difíciles, ese desierto, ¿verdad? Y como dice San Antonio de Abad, en el desierto, al Satanás le encanta el desierto, porque es ahí donde él vive y donde más te ataca, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puede decir Pedro a nuestra audiencia que está pasando esos momentos difíciles y que se siente aturdido y que se siente tentado? Porque a nosotros los predicadores, al primero que nos habla, ¿qué les puede decir Pedro a esa audiencia que necesita escuchar y fortalecer el alma en estos momentos? Sí, entonces, ¿qué quiere Dios? Sería la pregunta del millón. Dios quiere que seamos felices. Amén. Y Dios quiere que tengamos contentamiento. Amén. Y que confiemos en Él. Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo no le hago caso es que sufro. Entro en esos desiertos. Entonces, Dios quiere que cambie mi corazón. Una nueva conversión. Para que confíe en Él y confiando en Él pueda darle gracias por cualquier cosa que pase en mi vida. Porque Él permite que para los que lo amamos, todo es para el bien de los que lo amamos. Amén. Entonces, Amén. Ahora, que yo no esté de acuerdo o que no me guste, bueno, esa es otra cosa. Otra cosa. Esa es otra cosa. Y yo puedo, miren, y aquí quizás como palabras de consejo y de consuelo, es, usted puede hacerle berrinche a Dios, mi hermano y mi hermana, no se preocupe. El problema es que se quede trabado en ese berrinche. ¿Verdad? Como les digo yo, al principio, ahí por mayo más o menos, no, marzo, abril, que yo entré en una, ¿verdad? Señor, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Pero después le pedí perdón. O sea que para mí no, que me diga que está en un desierto, gloria a Dios, ¿verdad? Que vas a salir purificado de ese desierto. Igual que el pueblo de Israel, que pasó 40 años en un desierto, siendo probado, siendo tentado, para ver si las generaciones de judíos podían entrar a la tierra prometida. Entraron. Claro, generaciones se quedaron en el camino y murieron. Pero esa es otra charla. O sea, mejor no nos metamos en eso. Sí, no nos metamos en eso. Pero el desierto es... Hay que dar gracias. Estás en depre, ¿no? Estás deprimido. Pobrecito, mi hermano. Mira, Dios te ama y Dios sabe que estás deprimido. Quiere que salgas de esa depresión. Confía en Él y sigue para adelante. Porque Dios no te va a dejar perecer, que esa es otra cosa maravillosa. Entonces, dale gracias.
Un día un hermano se me acercó y me dijo, mire mi hermano, fíjate que tengo problemas se mareaba, ¿verdad? El oído, entonces se mareaba. Y yo ya le pedí a Dios, ya hice, hasta me fui hincado a Esquipulas, pues, ¿qué quiere que le diga? Todo hecho lo que Dios quiere, todo lo que me pide, yo dejé de fumar, me dijo, entonces, y entonces no hallaba qué hacer, estaba desesperado porque no se le quitaban los mareos. Y en eso se me pone en el corazón y le digo, mira, y ya le diste gracias a Dios por los mareos. Mira, se me quedó trabado, así como, ¿cómo? Decía, ya le diste gracias a Dios por esa enfermedad que tenés. No, me dijo, ¿cómo? Si la enfermedad viene del diablo. Yo, pues darle gracias a Dios por el diablo. Entonces cayó en cuenta. Después de, o sea, en un segundo lo he contado, pero esto fue una administración de 1 hora. Dale gracias a Dios. Cuando te ven el mareo, gracias Señor, bendice este mareo, yo bendigo este mareo. No quiere decir que al hacer eso se le va a quitar, que ahí está el error, ¿entendés? Pero tu corazón va a cambiar. Tu corazón cambia. Amén. Entonces, al final, creo que todavía se echó 1 año con el mareo, ¿verdad? Pero su corazón cambió porque fue obediente a la voz de Dios. O sea que sufrió menos. La prueba ahí estaba, la tentación ahí estaba, la crisis ahí estaba, la enfermedad ahí estaba, pero él sufrió menos. Aprendió a descansar en el Señor. Y ya después, con medicamentos y el tiempo, se le fue quitando y se le quitó, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Entonces, si los hermanos están todavía a estas alturas, sí que sí, lógico, ¿verdad? Si la cosa no se ha arreglado, entonces que confíen en el Señor y que le den gracias por todo. Esas serían mis palabras a los hermanos. Pedro, pero también el corazón agradecido, ¿de qué depende? Porque digamos, depende del gran milagro que a mí me haya hecho o de cosas pequeñas. Porque según San Lucas en la lectura, dice que a grandes voces daban gracias y se hincó y se puso hasta el suelo. O sea, demuestra un hombre con un corazón súper agradecido. Pero ¿por qué este leproso que no era judío sí reconoció ese gran milagro y quién realmente se lo había hecho? ¿Y por qué nosotros muchas veces damos la vuelta? Primero, como todo en la fe, el perdón, la misma conversión, la sujeción y el sometimiento a Dios, ser manso, ¿verdad? La mansedumbre, todo es por decisiones. La fe, uno cree que es por emociones, pero no, la fe es racional. El fruto de tomar decisiones viene en las emociones, que es al revés de lo que la gente cree, ¿verdad? Y por eso es que la gente se queda trabada en cosas como, por ejemplo, yo no puedo perdonarme, hermano. No, es que nunca vas a poder. La carne no te va a dejar. Tomar la decisión de perdonar, aunque vos no querás. Digo, aunque vos no lo sintás. No lo sintás sería el término. Sí, es más, dejar el pecado. Dejar el pecado, vaya. Por ejemplo, vaya. Yo siempre pongo este ejemplo exagerado, pero que tiene bastante de sabiduría. Este hermano que tenía un amante. Entonces le dije yo, mira, renunciar y dejar la mano. Al mes y medio, 2 meses, le pregunté, ¿ya lo hiciste? No, mi hermano me dijo, es que Dios quiere que se convierta, entonces la estoy convirtiendo, la voy a llevar a retiro. O sea que, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no hizo por qué no quiso? Es voluntad. Pues darle gracias a Dios es una decisión, no una emoción. Los otros 9 que se fueron no quisieron darle gracias a Dios. Así de sencillo, no quisieron, porque la emoción les embargó tanto que se les olvidó, no era relevante para ellos, se fueron.
Entonces este hombre, que no era judío, que era de otra religión y otro pueblo, enemigo, por cierto, de los judíos, es el único que se regresa, porque él toma la decisión de reconocer en Jesucristo quien lo sana y el Señor que era, el Señor de su vida. Y esa es una conversión como la que usted y yo tuvimos en el retiro. O sea, amén. Yo decidí dejar el mal, yo decidí aceptar el reto de Cristo, yo decidí cambiar mi vida para la gloria de Dios. Yo no lloré, es más, ni me dio descanso en el espíritu. Cuando vine al mes, estando en mi oficina, me dieron ganas de orar, un gran deseo de orar, y me metí al baño, que yo tenía, gracias a Dios, tenía baño privado. Y ahí hablé en lengua la primera vez, un mes después, yo solito. Yo me dejé, pues, igual todo es una decisión. Entonces, darle gracias a Dios es una decisión. Y no importa si es grande o chiquito el milagro, ya que estamos hablando de si son grandes o chiquitos. No importa, si ahí la Biblia no dice, dale gracias, no, tampoco dice, grita como hizo el leproso, ¿verdad? De emoción, no, ahí no dice, ponte a postrarte y gritar, eso es una decisión que él tomó, esa es una libre albedrío. O sea, y yo creo que sí va de acuerdo a cómo me siento yo del tamaño del milagro, ¿verdad? Porque, claro, agradecido. Sí, pero como no se trata de eso, se trata nada más de agradecer. El cómo lo agradece tiene que ver el temperamento de la persona, tiene que ver las circunstancias, tiene que ver el tamaño del milagro, ¿verdad? Pues sí, porque para mí, si me hubieran curado de la lepra, en el instante, ya iba a meter ahí y a saber que... Esto está increíble, pero nos está contando también parte de cómo inició él en el Señor, pero tenemos que ir a una pausa musical, a una alabanza. Correcto. Si te parece, nos quedamos con Dios te ama, de Juanjo Cabrera. Volvemos en un momento. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contento, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo de verdad. La gente se pregunta qué le pasa, pues normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más, lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saber de él, quiere verte pensando todo lo que te escribe, quiere que abras tus ojos y vayas alto, sin nada que te impida, nadie será el salvo. Yo siempre sé ¿Qué le pasa? No es normal, se la pasa sonriendo, cantando sin parar. El coro de esta canción me enciende más y más, lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que nada, con todo y defectos, su bella creación, su obra maestra.
está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hijo predilecto, te ama más que a nada. Como eres, acepta su madre la creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, ay, Dios te ama. quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey. ¿Les gustó la alabanza, mis hermanos? Preciosa alabanza. Gloria a Dios. Aquí Llenó siempre mi en corazón. nuestra radio El Salvador del Mundo siempre tenemos alabanzas preciosas, así es que vale el comercial aquí, que siempre por favor sintonicen la radio, porque siempre va a haber música de bendición, alabanzas, programas especiales y sobre todo sentados en un café con Jesús. Y si quiere estar alegre, escuche esas alabanzas de la radio porque realmente llenan nuestro corazón. Amén. Y bueno, continuando acá con el tema que veníamos hablando, que por cierto está buenísimo y de hecho yo me sentí súper identificada, Pedro, y yo estoy segura que mis hermanas aquí, tanto Helen como Claudia y también los que nos están viendo y escuchando en este momento, la pandemia definitivamente que nos ha tocado a todos, algunos en mayor o menor grado, y quizás hayan en este momento hermanos que se estarán preguntando, bueno, quizás los hermanos ahí, ¿por qué no les ha pasado nada? Quizás yo los veo bien felices, hasta bien recuperados, no sé. Pero comiditos. Bien comiditos, pero yo le he pasado súper terrible, yo me quedé sin trabajo, yo casi me muero, o quizás se me murió mis más seres queridos, los perdí, estoy en una situación bien difícil, o sea, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Y quizás hasta en la mente, o sea, la lógica humana, eso es bien difícil, y a todos ellos, Pedro, quizás particularmente, ¿qué se les puede decir? ¿Cómo los podemos animar para que se hagan el cambio de chip? De esta manera, mira, dándoles testimonio. Amén. Yo no me quedé sin trabajo porque no soy empleado, soy empresario. Pero así como van las cosas, por las consecuencias de la pandemia, me voy a quedar sin empresa. No sé si eso se compara a perder el trabajo, yo creo que es peor, ¿verdad? Porque uno cuando es empresario, pequeño, mediano empresario, trabaja para los empleados, los acreedores y el gobierno. Creen que uno es millonario solo porque es empresario. Y eso no les contesta la pregunta tuya de que parecemos que flotamos en el aire, porque ¿verdad? No es cierto. Yo les he dado la charla en noviembre, donde casi cierro la primera vez. Pero ahí está Pedro en pie, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la prueba, porque y la tentación es terrible, ¿verdad? Porque si eso no es relevante, vaya, yo no me he enfermado de COVID, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Ni mi familia es cercana, ni nada, pero hay otros tipos de problemas, ¿verdad? Que dificultades, como tú dijiste. Más teoría no les puedo decir, ¿no? Voy a agarrar la Biblia, voy a agarrar la Biblia sobre hermanos, no, aquí está mi caso. ¿Qué quieren? Hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Y cómo se hace la prueba? Creyéndole a Dios, hombre, porque Dios no es un padre irresponsable. Él no nos va a dejar perecer. Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. O sea, en los salmos y en los proverbios dice que Él va a estar con nosotros en el valle más oscuro. Quiere decir
que hay valles oscuros en el camino del cristiano, del creyente. Entonces, él no dice, ustedes no van a tener valles oscuros, todo va a ser pradera, allá donde vive Heidi, ¿verdad? Creo que todas se acuerdan de Heidi, son de la generación de Heidi. Allá con Pedro y el abuelo. Así va a ser toda la vida. No, ahí dice que van a haber valles oscuros y que vamos a entrar en ellos, pero que Él va a estar con nosotros. Eso es lo que dice, esa es la promesa. Yo me agarro de eso. Veniste conmigo, porque este lado está bien oscuro. ¿Entendés? Y gracias, Señor. Y también aprovechando lo que el testimonio que nos acaba de comentar Pedro, igual yo les puedo compartir rápidamente, mis hermanos. O sea, yo me quedé varada fuera del país más de 3 meses y realmente fue una situación bien difícil. Y como dice Pedro, caí en la tentación de quejarme, de reclamarle al Señor y preguntarle que por qué me había pasado eso. Pues, o sea, lo que más me abatía, les confieso particularmente, es estar sola en una habitación sin tener con quién hablar. Eso fue bien duro para mí, mis hijos, mi familia lejos. Pero para la gloria del Señor, Él después me mostró el propósito por el que yo me quedé allá, y yo le doy gloria a Dios porque lo permitió. Y esa es otra charla que la vamos a ver en otro programa. Está bueno. Surge Así de un es. corazón agradecido. Claro. Amén. No teman, Y yo no creo teman. que al final, como tú dices, Pedro, creo que a mí me encantó los salmos que tú ponías. Tú ponías en tu charla el Salmo 86, me parece, y sí, también una cita de Crónicas, donde nos mandaba donde justo ambas citas nos hacen esa invitación a darle gracias a Dios por todo. Y lo que me encantó fue que hiciste hasta un reto, que pusiste, hay que darle gracias a Dios hasta por los enemigos y por las cosas que salen mal. Me encantaría que nos pudieras contar un poco más de eso. Es que fíjate que nosotros somos bien campeones. Cuando nos interesa algo y nos gusta algo de la palabra, la agarramos, pero al pie de letra, ¿verdad? Y entonces, y cuando no mucho, así como que, lo voy a pasar rápido este volado. Ay, nunca había visto esta lectura y tengo 30 años, ¿verdad? No me gusta, ¿verdad? Entonces, ahí dice darle gracias a Dios por todo, no dice darle gracias a Dios como decía al principio, ¿verdad? Por los milagros grandes, por los milagros pequeños, por lo que tengo todo. Y dice gracias por todo. Ese sí vino por inspiración, fíjate. Ese ejercicio me lo puso a mí el Señor. Amén. Porque yo le pregunté, ¿y cómo hago? Es que no estás acostumbrado. Porque uno le da gracias a Dios, vea, como decía en la charla, por la comida. Nosotros todos le damos gracias a Dios por la comida. En la mañana nos levantamos y gracias, Señor, por este nuevo día. Estoy seguro que todos lo hacemos. Pero se vuelve una costumbre, un hábito que es muy bueno, pero hasta ahí. Y lo demás del día, pues hay veces sí, hay veces no, y la mayoría de veces no le damos gracias a Dios. Entonces me dijo, váyame, le vas a dar gracias a Dios por todo. Literalmente quiere decir todo. ¿Y qué es todo? ¿Y qué es todo? Mira a tu alrededor. Mira el amanecer, qué lindo. Dame gracias, pues. Gracias. Oye los pajaritos, oye, los pajaritos en la mañana. Dale gracias a Dios por la serenata que te están dando. Y ahí decía, ¿verdad? Y eso del pipí de la chucha de mi hija, es literalmente eso me pasó. Estaba cachorrita, entonces se hacía por todos lados. Y en otras ocasiones hubiera pegado el grito. Para que mi hija se levantara, eran como las 6 de la mañana, entonces, y los bichos se levantan tarde, entonces le hubiera ido a levantar para que limpiara. Pero en esa ocasión lo que hice fue darle gracias a Dios por la perrita, por que me había llenado. No porque me gustara, es que porque le tengo que dar gracias a Dios por todo. Y así, ¿ve? Y entonces, vaya, ahora al baño, ¿ve? Y entonces en el baño les decía yo, uno da por sentado y cree que tiene derecho a tener agua caliente, ¿verdad? Ni siquiera piensa, porque yo pago, ¿verdad? Electricidad,
puedo pagarle, entonces me puedo dar el lujo. ¿Cuenta de qué? Si Dios nos ha dado todo, eso es lo que creemos. Entonces es porque Dios lo permite. Entonces, gracias, Señor, porque tengo caliente. Aunque les parezca ridículo, gracias por la toalla, gracias por el jabón, gracias por el champú. Hay gente que usa el champú como jabón, ¿sabían ustedes? A mí cuando me contó esto esta persona que trabajaba conmigo, de escasos recursos, por supuesto, de salario mínimo, me partió el corazón, pues, porque me dijo, mire, me dijo, para ahorrar le voy a dar un consejo. Use el champú como jabón en todo el cuerpo, así no compra jabón. Ya. Yo tengo mi jabón y Fátima tiene el de ella, ¿verdad? Porque pues sí, a mí no me gusta el de mujer y ella, miel y almendras y no hay que volar. Como que fuera derecho mío. Sí, gracias porque tengo mi jabón, gracias porque tengo champú. Y así, por todo. Y fíjate que ese día me propuse hacerlo, pues, o sea, seguía. Gracias por los huevitos del desayuno, ¿verdad? Que dicen que es malo, pero hoy después dicen que es bueno por el colesterol, que no, que sí, pero yo te doy gracias porque a mí me gusta. Gracias por los huevitos. Y así, a mí. Gracias por la ropa, gracias por el carro, gracias por el semáforo, gracias por los buses, gracias por el tráfico, gracias, Señor. Y así me fui. Y les confieso que me duró hasta las 2 de la tarde. Porque de repente la vida te abruma. La vida te abruma. Tantas cosas y tantas. Entonces, allá en la noche que me fui a acostar, hey, y no era todo el día. Entonces he venido, eso fue como 3 años. O sea, he venido mejorando en ese sentido. Claro, ese fue un ejercicio a propósito de parte de Dios para que me fijara cómo era mi corazón. Y por eso se lo di como reto, porque se me ha olvidado preguntarles, no he llegado otra vez de nuevo al grupo que di la charla, pero sería interesante saber si alguno lo tomó en serio, por ejemplo. Porque ya la fui a dar a Sonsonate y en Sonsonate al grupo de jóvenes, y a esta joven del grupo le pregunté a la semana siguiente, ay, se me olvidó, me dijo. Imagínate. O sea, son cosas importantes en el caminar con el Señor. Porque parece como que es, no sé, con un juego, pero no es un juego. Entonces el ejercicio es válido. Amén. Y esa es una parte, Pedro, de lo que a mí me llamó la atención de la charla, que tú decías del ejercicio espiritual, como un ejercicio espiritual. Y realmente es eso, pues, porque es algo que lo tenemos que ir haciendo constantemente, y a medida en que lo vayamos haciendo nos vamos dando cuenta que eso es una salud para nuestro cuerpo, para nuestra alma, y eso es una motivación que tú hiciste a ese pueblo y ahora a este pueblo que te escucha. Pero digamos, ¿cómo podría ser este pueblo que nos está escuchando para comenzar, para iniciar? ¿Con qué puede empezar diciendo gracias, Señor? ¿Por qué? Si hay tantas cosas, buenas, malas y de todo que nos suceden. Ahorita que está escuchando este programa, que le dé gracias a Dios por la radio, que le dé gracias a Dios por el programa, que le dé gracias a Dios por ustedes. Amén. O sea, por el predicador. En cualquier momento se puede comenzar. Gloria a Dios. Que le dé gracias a Dios que tiene internet. Gloria a Dios. Miren, es un privilegio, mi hermana y mi amado hermano. Comencé a darle gracias a Dios por tener que lavar platos. Antes no lo hacía, sí. Y ahora me toca. Le voy a contar aquí. No me gusta. A mí la Fátima me puso a botar la basura. En mi vida yo he botado la basura. Y no se trata de sacarla, sino que a una cuadra queda donde uno tiene que llevar las bolsas de basura. Y entonces, como no había empleada, gracias a Dios por la empleada. Un privilegio. No porque la mandamos a su casa por la pandemia. Entonces, nos repartimos las tareas. Obviamente a mí me toca la de mozo, ¿verdad? Cargar el agua cristal, gracias a Dios por el agua cristal. ¿Entendés? Todo lo que es
de fuerza y de habilidad. Ajá, lo pesado y lo que le toca a uno de hombre, que dice. También lavar platos. Pues. Entonces, a mí, miren, yo honestamente, nunca en mi vida, o sea, he sido un señorito, me dicen a mí, ¿verdad? En mi vida había lavado platos. Bueno, no, miento, te voy a corregir. Antes alguna vez allá en México cuando fui a estudiar, porque hasta allá teníamos empleada. Cuando era estudiante yo, para que vean. Gracias, Señor, por los platos. Por todo. Y la verdad que comenzar... el corazón agradecido también agrada a Dios, ¿verdad? Ese es el punto, porque te ayuda a la humildad, te ayuda a la mansedumbre, te ayuda, o sea, a crecer en esos frutos, ¿verdad? Te ayuda a la paciencia, te ayuda bueno, el agradecimiento en sí debería ser un fruto, aunque no lo es, ¿verdad? Te ayuda al gozo, porque cuando vos te desprendes de... tenés un corazón liviano, pues una mente, ¿verdad? Que más que libre. Uno se puede, sí, más libre, se puede enfocar más en las cosas y entonces depende más de Dios. Estás dándole a Él el derecho de que te dé o te quite. Entonces, si te da, gracias Señor. Quita, gracias Señor. Amén. Y la verdad es que un corazón agradecido también es un corazón feliz. O sea, es un corazón que se siente con paz. Decía que uno de los retos de la pandemia era leer un libro y realmente uno de los libros que yo leí se llamaba En busca de la paz y algo que decía es que el primer paso para tener paz es dar las gracias por todo. Es justo el mensaje que tú nos estás dando, porque cuando uno tiene gracias deja de quejarse y la queja es algo que te roba la paz. La queja es la alabanza del diablo. Exacto. Así que para que nos inspiremos más, vamos a hacer ahorita una pausa musical y esta pausa musical precisamente nos va a dar cómo poner en práctica esto, porque vamos a escuchar una alabanza que se llama Soy Feliz, interpretada por siervas, así que nos va a dar más ganas de dar las gracias para poder ser feliz. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. No amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Por mi amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar el mundo, dar mi vida por ello. Porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero
continuando con el tema, Pedro, tú mencionaste algo que a mí me encantó mucho y que del que estoy segura que no todos hemos escuchado, y es el tema del contentamiento. Y quisiera que nos hablaras un poco más de eso, qué es y cómo, y sobre todo cómo lo podemos lograr. Tiene que ver con darle gracias a Dios, obviamente, ¿verdad? Porque contentamiento viene de estar contento, estar de acuerdo y satisfecho con tu situación de vida. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Amén. El contentamiento es para los creyentes, no para los paganos y no creyentes, es para los creyentes. Uno sabe que Dios está, uno le ha dado al Señor el control de su vida, el timón de su vida. Entonces el contentamiento es exactamente estar de acuerdo con Dios, con tus circunstancias de vida actual. Amén. Eso no quiere decir que yo no me pueda frustrar y que no tenga planes y que quiera mejorar, claro, por supuesto. Pero los planes míos no son los planes del Señor. Entonces yo tengo que estar entendido de eso. Yo los pongo en marcha y se los entrego al Señor. Entonces, si no se dan, gracias Señor. Y si se dan, gracias también. Amén. El contentamiento es estar satisfecho y de acuerdo con Dios, pues vaya, en otras palabras. Amén. Y ojo, mis hermanos que nos ven y que nos escuchan, que no tiene nada que ver con la felicidad pasajera que el mundo nos da. Es un contentamiento verdadero. No. Sí, digamos, vaya. No, pero un corazón que agradecido es más fácil que sea contento y más fácil que sea alegre, digamos. Entonces, usted me ven y yo soy así, en el grupo, en la casa, en la oficina. ¿Entendés? Yo siempre le encuentro el lado bueno de las cosas. Hay gente que es nube negra, que es al revés, que le encuentra el lado malo a todo. El típico, ¿cómo ve el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Habemos los que lo vemos medio lleno y hay otros que lo ven medio vacío. Es cuestión de darle vuelta a la forma de pensamiento. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Amén. Yo creo que un gran consejo que nos dio Peter fue que vamos a convencer con el testimonio. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Por qué están agradecidos en esta pandemia? Yo empezando por mí, el burro por delante de nuevo. Bueno, realmente esta pandemia me ha dado la oportunidad de estar más con mi familia, de hacer cosas que antes no hacía. He estado trabajando desde casa. Si bien es cierto, la jornada laboral ha sido muchísimo más intensa que antes, me ha tocado profesionalmente, como madre de familia, con mis hijos, ama de casa, pero he estado tranquila, me he sentido tranquila, he podido compartir cosas que antes no hacía con mis hijos, he podido pasar más tiempo con ellos, gracias a Dios no me ha faltado nada. Y he sentido la providencia de Dios y el amor de Dios en todo momento, aún a pesar de las circunstancias. Yo, mi pequeño testimonio, le doy gracias a Dios así inmensamente, porque yo digo, bendita pandemia, porque la pandemia nos ha venido a unir. ¿Y a unir de qué manera? A través de estos medios, porque antes arrancar a alguien para llevarlo a una asamblea, arrancar a alguien para llevarlo a un redil era difícil. En cambio, a través de estos medios, ahora podemos conectarnos para todos lados. Las fronteras se acabaron. Y 2 de mis hijos que ya no iban, nuevamente se han incorporado y ya están sirviendo. ¿Y cómo fue que se motivaron? Enviándoles la invitación para las asambleas, y además lo encuentran en Facebook. Y ellos como que están por todos lados, nuestras asambleas, entonces ellos ahí empezaron a oírla y eso los motivó a volver. Entonces yo digo, bendita pandemia, ¿cómo no darte gracias, Señor, si nos has permitido a través de estos medios llegar a nuestro hogar y quedarte en nuestro hogar? Porque también el que vive en casa, él escucha, como escuchaba, como nosotros seguimos, pues, entonces él escucha, entonces Jesús llega todos los lunes, como digo yo, a nuestra casa, y por eso le doy la gloria a Dios.
Amén. Peter, ¿y usted? No, lo que les decía, que por la situación esta de la empresa y todo, he aprendido a confiar más en Dios, fíjate. Yo por eso le doy gracias a Dios por la pandemia. Amén. El suyo, Claudia. No, yo le doy gracias a Dios porque aprendí que sus planes son perfectos. O sea, la verdad es de que hace un año, al final yo debo reconocer que a mí me gustaba mucho tener todo planeado, cuadriculado y ver qué venía después y posibles escenarios de cómo lo iba a enfrentar. Y realmente Dios me ha enseñado a depender de Él cada día y a disfrutar de todo lo que hace. Les prometo que todo el día pasan pajaritos cantando aquí a mi alrededor. O sea, a veces me siento que estoy en una película de Disney. Y estoy agradecida por poder ver mis plantas, estoy agradecida por poder compartir tiempo con mi esposo, con mi hija. Y quizás tomando un poco lo que decía Helen, creo que este ha sido el año también en el que Dios me ha permitido poner mis pies en tierra prometida, al que ahora estemos sirviendo con mi esposo, con mi hija de 8 años, nos apoya en las asambleas también para servir. Y el regalo máximo que me dio Conchonga fue el retiro de compromiso. Y al final mi mamá y mi hermana desde Guatemala ya se pudieron también comprometer. Entonces creo que ha sido un año espectacular. Si no hubiera sido así, ellas no hubieran podido seguir en la Como. Ellas habían hecho su retiro hace muchos años y no podían seguir perseverando. Entonces Dios nos ha sido muy bueno mostrándonos la universalidad de su iglesia y precisamente Gloria a Dios. Que podemos todos extender más su reino. Así que por eso estoy agradecida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora Peter a bailar. Con el gozo del Señor. Pues Aleluya, Pedro. Contento siempre. Contento en las buenas y en las malas. A los hermanos que nos ven, que nos escuchan, también yo estoy segura que algo el Señor les ha dado en esta pandemia para agradecer. Así es que, por favor, busquemos en nuestro corazón. Dios siempre, cada día nos da motivos para sonreír, para dar gracias. Solo depende de cada uno de nosotros, como Pedro nos ha dicho, tomar la decisión de agradecer por todo, por lo bueno, por lo medio bueno, por lo no tan bueno y por lo malo. Todo es una cuestión de decisión. Y ya nos dieron el tips también, pedirle a Dios que nos dé el don del contentamiento. El contentamiento. Amén. Y pues bueno, ya Pedro, para ir cerrando, ¿qué último consejo se le puede dar para todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, para ir ya cerrando este programa y que se puedan llevar en sus corazones? Fíjense que Dios no es hombre para mentir. Dios habla, promete y es fiel a sí mismo y por eso va a cumplir las promesas. Dios no es fiel a nadie porque Él es Dios. O sea, yo no puedo adueñarme de la fidelidad de Dios. Dios es fiel conmigo. Dios no es fiel conmigo. Yo me debo a ser fiel con Él, pero Él no. Él es fiel a sí mismo. Él dice algo y lo cumple. Entonces, Dios está en control de tu vida, hermano querido y hermano. Dios te ama. Dios es amor. Y Dios te va a proteger, aunque pases por el valle más oscuro. Siempre va a estar con nosotros. Así que confía en Él. Y dale gracias a Dios por todo. Gloria a Dios. Pedro, y también vamos a pedir una oración para aquellos hermanos que nos escuchan, que nos ven y que necesitan esas palabras de aliento, tomar esa decisión de ser agradecidos por todo y que el Espíritu Santo venga y los llene de ese contentamiento que definitivamente, y como hemos visto, solo Dios les puede dar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, bueno, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos. Qué bueno eres. Gracias porque estás pendiente de nosotros, todo lo que estamos viendo y oyendo, este programa que es tuyo. Yo te doy gracias por cada una de mis hermanas que están aquí,
Evelyn, por Helen, por Claudia, por la radio, Señor. Y nos permites llegar con este mensaje a todas las partes del mundo que tú quieres que llegue. Te pido para que toques la mente principalmente, el entendimiento de los hermanos que están oyendo, y de los que no son hermanos también, para que tomen las decisiones necesarias para cambiar su vida, que cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir, especialmente en el área del contentamiento y el agradecimiento, que van de la mano. Un corazón agradecido es un corazón contento. Por eso yo te pido que los lleves de la mano y les enseñes y les recuerdes que hay que dar gracias a Dios por todo. Todo viene de ti. Tú permites que las cosas pasen para bien nuestro, porque te amamos. Gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos de ser hijos tuyos, de ser consentidos, de ser amados, aunque hay veces no lo veamos de esa manera. Siempre estás con nosotros. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un programa lindísimo, me ha gustado, me encantó la charla, me encantó estar con ustedes y espero que nos inviten más seguido. Amén. Entonces quedamos reunidos sentados en un café con Jesús. Hasta la próxima. Este cafecito, qué rico. Aquí está mi cafecito también. Y a dar gracias por todo. Invitado para un nuevo programa, ¿verdad? Amén. 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 Hasta la próxima. Gracias. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.